terminamos ya la mañana de esta primera jornada con la intervención del profesor José Carlos Aránguez de la Universidad Europea de Madrid, bueno, que es un joven valor, ¿no? Comienza a trabajar en estos temas. Él ha escrito una tesis doctoral titulada España y Francia frente al desafío del nacionalismo en el protectorado de Marruecos 1930-1956, tensiones internacionales y conflictos internos. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Paco, el poder estar aquí, el poder ser también miembro de este proyecto de investigación pues tan apasionante. Y hoy, ya siendo la hora que es, la 1:30, pues trataré de ser todo lo breve que pueda con relación al tema que tenemos que tratar. Habitualmente las exposiciones, las clases las doy de pie, pero hoy me vais a permitir que me siente porque lo fundamental, lo más importante está en la presentación, algunos datos, informes que nos van a acercar a esa labor de espionaje y la labor también de información a la Delegación de Asuntos Indígenas en ese contexto, en ese periodo del año 27 al año 31. Con respecto a la parte que nos ocupan, muchos de los intervinientes, prácticamente la gran mayoría hasta ahora, pues ya habéis esbozado de alguna forma cómo era la administración del protectorado, la importancia que asume la labor de información, el espionaje, el contraespionaje. Y yo quería comenzar la presentación haciendo primero algunas apreciaciones conceptuales sobre el espacio, el marco temporal, pero también el espacio físico en el que nos estamos moviendo. Si nos ceñimos a lo que es la labor de administración colonial, subrayando esa palabra, realmente España tiene una experiencia de 400 años, 1492-1898 en América. En América ha establecido 2 virreinatos, que luego terminan siendo con la reforma borbónica de Felipe V, 4 virreinatos, también en la zona sur. Ha implementado una administración desde el virreinato, las gobernaciones, las capitanías, la relación caciquil, ¿no? La figura del cacique en la América nativa, la América indígena. Es decir, que a priori no debería tener un problema de solvencia en la administración colonial. ¿Qué ocurre cuando llegamos entonces a la etapa del protectorado? Subrayo esa palabra. Que lo primero que se encuentra en España es que debe ejercer una labor de protectorado. Y una labor de protectorado para nada es una labor colonial. Su experiencia radica sobre lo que es la función de una colonia y no un protectorado. Aquí debemos diferenciar entonces sutilmente la diferencia que hay entre una colonia, un protectorado y a partir de 1920 con la Sociedad de Naciones lo que es un mandato de la Sociedad de Naciones y cómo eso se administra. Si pensamos en la América colonial, cuando España hace uso, ¿no?, de ese territorio y de la población, pasan a ser súbditos de la corona, pasan a ser ciudadanos también españoles. En el caso del protectorado no dejan de ser ciudadanos marroquíes y su rey no es Alfonso XIII o el presidente de la República posteriormente, sino que sigue siendo el rey de Marruecos, el sultán de Marruecos, en el periodo que nosotros nos va a ocupar mayoritariamente, Mohamed V. Su jefe espiritual, su líder espiritual, sigue siendo Mohamed V. Es decir, tenemos una labor de protectorado que es muy compleja. Otra de las cuestiones que debemos tener también conceptualizadas es que si bien tomamos como referencia la fecha de 1912, que es el momento en el que se establece propiamente dicho el protectorado español de Marruecos, debemos comprender también lo siguiente. La fecha es el 27 de noviembre de 1912, pero realmente ese es un tratado franco-español. Quien ha firmado realmente un tratado de protectorado es Francia. La potencia protectora es Francia con un tratado del 30 de marzo de 1912. Lo que hace Francia a España es un subarriendo. España no tiene un tratado bilateral con el sultanato de Marruecos. Por consiguiente, no estamos allí de una forma totalmente legitimada, por lo menos a ojos de la administración y del derecho internacional de la época. Otra de las cuestiones que también debemos tener presentes es que sí, hablamos a partir de 1912 que se empieza a establecer una administración de protectorado in situ con la Alta Comisaría de España y Marruecos, pero si empezamos a retroceder un poco en el tiempo nos encontramos con cuestiones como el desastre del Barranco del Lobo. Eso es 1909, recordar la Semana Trágica de Barcelona.
Si entramos un poco más atrás en el tiempo, vemos la Conferencia de Algeciras, 1906, las relaciones o las negociaciones franco-españolas de 1904-1902 por el reparto del protectorado. Si vamos un poco más atrás en el tiempo, nos encontramos 1870-72, antes de la Conferencia de Berlín de 1885, en la que ya Cánovas del Castillo trata de hacer una suerte de reparto y garantizar algunos espacios. Y por no irme mucho más atrás, tenemos el Tratado de la Paz de Ouarras, de lo que se llamó la famosa Guerra de África, del año 59-60, me refiero a 1859-60, en el que España ya trata de penetrar en Tetuán. Quiere decir que hay una reminiscencia, hay un pasado previo al que España sí que intenta establecer una colonización. Y lo que España se encuentra en 1912 es con un protectorado. Dicho esto, si empezamos a hacer una comparativa, y eso sí que les invito a que, y sé que es un trabajo doble y para los que nos dedicamos a esto, que no separemos lo que es la labor española y la labor francesa, van de la mano. Empezamos juntos y acabamos juntos, 1912-1956, con apenas unos meses de diferencia. No podemos dar la espalda a lo que está ocurriendo en la otra zona interzonal. Dicho esto, Francia sí que está ejerciendo una labor colonial africanista en Argelia de 1830 con la penetración. Francia empieza a tener administración de protectorado, por ejemplo, en Túnez. Y además Francia en ese reparte, además como legítima potencia protectora, con Marruecos sí que se queda encima las zonas más favorables y en todo lo que es el contexto internacional. Recuerden, a España se le dan realmente dos zonas de protectorado, la zona norte, la agreste región del Rif, y la zona sur, que es el cabo de la franja de Tarfaya, o la definida como Cabo Jubi. Y luego lo que ejerce más abajo es una colonia, que es la colonia del Sáhara Occidental, además con la relación, la circunstancia que se establece en Tánger, la ciudad internacional de Tánger, y dos territorios podemos definir presidios que tenemos desde prácticamente los tiempos de los Reyes Católicos, que son Ceuta y Melilla, que nada tienen que ver con lo que es la administración del protectorado. Así pues, ya puestas estas piezas sobre el tablero, fíjense el rompecabezas que es acercarse al estudio del protectorado. Fíjense, Pramás Inri. España, en su administración previa de la colonización americana, la había hecho a través de distintos ministerios, configurados casi desde la etapa de los Reyes Católicos, la Casa de Contratación de Indias y demás, que luego fueron modernizándose en la etapa también de Felipe V, con la Reforma Borbónica, pero a finales, a las proximidades del siglo XIX, comienzo del siglo XX, todo eso había quedado casi centralizado, canalizado en lo que era el departamento, el Ministerio de Ultramar, que a partir de 1898, al no tener sentido, queda desmantelado y eliminado. Así pues, cuando España empieza a administrar su labor de protectorado en 1912, carece de instrumentos administrativos. Y lo tiene que centralizar a través de dos campos, que es el Ministerio de la Guerra, entonces, y el Ministerio de Estado, que además no tienen contacto entre sí porque persiguen objetivos diferentes. Esto va a hacer que prácticamente entre 1912, fíjense, y 1927, cada alto comisario, y son muchos, que España nombra en la zona, va haciendo casi lo que puede con los instrumentos que tiene y con los recursos, también recursos humanos, de los que dispone. Si nos fijamos, entre 1912 y 1927, altos comisarios españoles hubo mucho, como bien han comentado nuestros colegas, todos militares, mientras que en la zona francesa hubo única y exclusivamente uno, el mariscal Lyautey. Eso significa que una persona puede establecer a un largo plazo un proyecto, llamémoslo de colonización, protectorado, labor civilizadora, que también lo vamos a ver en muchas de las crónicas, en el caso de España a través de la hispanidad. Y sin embargo, en el caso español es, a la labor de cada uno de los altos comisarios que pasan por allí, hacen realmente lo que pueden. Así pues, ya nos ponemos un poco en situación para comprender cómo nos encontramos a la altura de 1927 y teniendo en consideración que entre el 21 y el 27 tenemos la famosa Guerra del Rif, propiamente dicha, contra Afelkrin el-Jatabi en la región rifeña, y cómo no será posible hasta la intervención francesa del año 25 y todo ese desembarco de Alhucemas. Por cierto, momento en el que vamos a encontrarnos también
al general Primo de Rivera asumiendo momentáneamente la alta comisaría para ejercer mayor labor y seguimiento de esta actuación, que hasta el año 27, con la pacificación, ahora ya sí, en Baftaza, de esa guerra del Rif, podamos empezar casi como algo tranquilizador a implementar una labor propiamente de protectorado. Así pues, nos situamos casi en una fecha redonda, el 10 de julio de 1927, Baftaza, el general Sanjurjo, marqués del Rif, establece esa labor de pacificación. ¿Cómo pacificar un territorio después de una guerra? Algo complejo que vamos a ver ahora a través de distintos elementos clave. Recuerden incluso que para formar a nuestros funcionarios nace la escuela diplomática, hoy sigue existiendo, ¿no? Lógicamente, pero con una capacidad, una orientación totalmente africanista y dentro del africanismo puramente marroquí. A partir de 1920, o la creación de la Dirección de Marruecos, la Dirección General de Marruecos y Colonias y los sucesivos nombres adscrita a Presidencia del Gobierno, que también es importante, no al Ministerio de Exteriores o Ministerio de Estado. Dentro de la periodización quiero marcar algunos elementos clave y por mi deformación en el estudio del nacionalismo marroquí de la perspectiva colonial de la administración franco-española, pues nos vamos a encontrar con algunos elementos clave, con esas fechas, que ahora iremos rellenando. Básicamente algunas estamos viendo que coinciden con la periodización clásica de lo que es nuestra historia, algunas cuestiones que hemos comentado, y que en el contexto que nos va a llevar a analizar la evolución de esa DAI, de esa Delegación de Asuntos Indígenas, pues veremos cómo esto se va a ir implementando en el año 27 hasta el año 39. Recuerden que tenemos entonces varias administraciones, en lo públicamente, políticamente, militar, civil, administrativo, nos encontramos con un periodo de monarquía junto a la dictadura primo-riverista, la dictadura blanda también de Berenguer y Aznar, la Segunda República con sus distintos elementos dentro de la República, como ha comentado el compañero anterior, y la Guerra Civil Española, en la que tenemos dos realidades, aunque en el protectorado del primer momento nos quedamos en lo que es el bando sublevado, el bando nacional. Con respecto a la primera parte, lo primero que se va a hacer es una instauración de intervenciones militares. Y esto va a ser directamente a través de la Legión, que va a ser la que va a implementar en una primera medida a través de sus militares, sus escuadras, su formación sobre el terreno, el haber estado allí durante todo el contexto de la Guerra del Rif, el conocer ese espacio, un objetivo que es el de desarme y pacificación de la zona española. Fíjense que incluso las negociaciones finales, que también han salido aquí en el comentario en el año 26 con la Felkrin, incluso se entrega a los franceses antes que a los españoles y lo van a desterrar fuera del territorio. A partir del año 27 y hasta el año 30 tenemos una administración bastante dura en el que las intervenciones militares a través de la Legión empiezan a hacerse con todo este espacio, vuelvo a subrayar, un territorio muy agreste, muy difícil de controlar. Todo ello va a quedar reorganizado en unas regiones que podemos definir, ahí las tienen, ahora les pondré un mapa para contextualizar un poco, la de Lucus o la región occidental, la región de Yebala, la de Gomara Chauen, la del Rif, y la región de Kert o región oriental, en las que vamos a situar unos interventores territoriales o regionales. A su vez, esto se va a seguir atomizando y vamos a tener distintas comarcas o distritos al frente de los que vamos a situar interventores comarcales. Y para controlar todavía más el elemento autóctono, vamos a diferenciar dos tipos de interventores. Los interventores puramente rurales, los que van a estar más cerca de las cávilas, de los líderes tribales, practicando casi esa lógica caciquil de mantener al líder de la cávila atrayéndola a la administración española y manteniendo entonces un control sobre la población autóctona. Y en la zona de las ciudades nos vamos a encontrar que en la zona española es más complejo que la zona francesa por la lógica de los bajás al interventor local, en el que van a tener que desarrollar una labor pues, fundamental. Si saltamos un momento, quiero que puedan ver, esto sería grosso modo esa intervención, todo el territorio de la zona norte del protectorado español, que es en la que nos estamos centrando en la explicación, pues cómo queda administrado para poder hacer una labor de intervención puramente estratégica.
Fundamental será conocer algunas de las figuras que ya les empiezo aquí a presentar, en el que nos vamos a encontrar, entre otros, no sé si lo conocen, al coronel Fernando Capaz Montes, que aparece como uno de los principales artífices. Yo me lo he encontrado en la documentación del Archivo General de la Administración, nuestro famoso AGA, como jefe de la Oficina Central de Intervención de Gomara Chagüen, pero también como delegado de Asuntos Indígenas hasta el año 31 con el advenimiento de la República. Ese mismo Fernando Capaz Montes será quien en el año 34 la República le mande a ocupar el territorio de Ifni. Una vez que los franceses han terminado la pacificación ya del Alto Atlas, le dan a España el plácet para poder ocupar esa región de Sidi Ifni a partir de abril del año 34, pero es una persona muy interesante en lo que es el establecimiento de toda esta labor de informaciones y casi podríamos decir de espionaje en su función. Y paso aquí a comentar este libro que viene derivado de los documentos que ya habéis ido exponiendo algunos de mis colegas, sobre todo en la parte sociológica, en las que se le dan unas páginas y demás. Este libro ya del año 32 ya no son unas páginas, es un manual directamente elaborado por la, si lo ven arriba está tapado por el sello, por la Delegación de Asuntos Indígenas, que son orientaciones a los interventores en la labor del protectorado de Marruecos. Y fíjense que es un libro de prácticamente en torno a las 100 páginas, del año 32, la versión que yo pude encontrar, luego reeditado en el año 35, que también me parece interesante qué ocurriría si este libro hubiera caído en manos de alguno de los líderes tribales o cabileños, cómo se hubieran sentido el ver la labor que estaban haciendo con ellos. Porque esto que se ha extraído de la página 76, o sea que se puede imaginar toda la información previa que recogen, prácticamente les están diciendo cómo son sacar toda esa información a los interventores de una forma totalmente civilina. De hecho, se les dice, como han comentado, ¿no?, que no conviene servirle de confidentes pagados. Eso no es fiable. Lo que conviene es de contrastar esa información y cómo. Y le dan algunas pautas, pues por ejemplo al atardecer, tomándose un té en el que la gente está relajada, generar un ambiente de distensión, un ambiente relajado, tratar de manejar esa cuestión y sobre todo tener en claro que es un informador. Y fíjense también esa idea de que deben de avisar de cuanto han visto, oído u observado. De nuevo la referencia a que el informador es un observador, es una persona prácticamente empírica. Tienen que trabajar sobre sus sentidos, sobre su formación y filtrar de alguna forma. Les dicen también, creo que está en esta parte, en la que no pueden dejar el día, el trabajo, sin mandar el correspondiente informe diario, que se cuiden mucho de los excesos pues, de la chismorrería moruna, así lo definen incluso. Y algo fundamental de los tiempos clásicos de Julio César, que es el divide et impera, divide y vencerás. Si la tribu está unida, conviene dividirla. Si está a dividirla, conviene potenciar esas divisiones, siempre presentándonos como equidistantes, no tomando partido por ninguno de los dos lados, pero haciéndonos totalmente necesarios y dependientes para cualquier labor que la administración pueda cubrir. Esto tiene un gran impacto fundamentalmente en los primeros años, sobre todo cuando a partir del año 30 ya la intervención militar empieza a dar paso a la intervención civil. Y aquí volvemos entonces a nuestro punto anterior, en el que pues, el devenir de los acontecimientos hacen que primeramente en mayo de 1930 en la zona francesa tenga la promulgación del Dahir Bereber, que realmente no es otro más, es un Dahir más de otros tantos muchos que había promulgado la administración francesa, pero en este caso podemos decir que la administración se pasa de frenada. Y el no revisar uno de sus artículos, que es el que tiene relación sobre el derecho consuetudinario, que ahora sería administrado por tribunales franceses, es lo que trae mayor controversia. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en España empieza a tomarse un especial interés en ver qué es esta agitación. Piensen que todo lo que pueda ser disturbios en una parte sociológica puede tener su réplica en tu zona, y a pesar de que eso tiene que ver con la legislación francesa, la administración de justicia, y está ocurriendo en la zona francesa, a priori no debería afectar en la zona española, ya desde aquí empiezan a hacerle un seguimiento. Y ahí nos aparece otra vez nuestro personaje, hoy estamos haciendo un buen análisis de redes, que es el comandante Tomás García Figueras,
como jefe de la Oficina Mixta de Información de Tánger, que como comentaba nuestro compañero, yo hasta bien avanzada mi investigación no tuve nunca claro qué era eso de oficina mixta, porque solo me encontraba información firmada por oficiales españoles y nunca veía la parte francesa. No sé si es que los franceses informan a los franceses, los españoles a los españoles. Pero aquí siempre me ha resultado muy interesante la figura de Tomás García Figueras y creo que a estas alturas todos lo saben, sus fondos o buena parte de sus fondos están a disposición del público en la Biblioteca Nacional de España, en el que pueden ver la miscelánea, que son unos tomos impresionantes, y en el que se ve casi el fanatismo de estas personalidades por tener información de todo, incluso traducen periódicos o noticias de alcance público, es decir, si está la noticia de alcance público, no tiene mucho sentido que tenga un sello de secreto, reservado, confidencial. Cualquiera lo puede leer, cualquiera lo puede traducir. Sin embargo, ahí, en la Biblioteca Nacional de España, lo tenemos. Están los ejemplares, está todo ese volumen. Ya saben que luego hay que hacer una labor de cribado que es alucinante, porque está todo mezclado, como su nombre indica, en lo que es una miscelánea. A partir de ahí veremos luego algunos documentos en los que también empieza a verse algunos de esos elementos que hasta 1930 podríamos definirlo, yo por lo menos así lo definí en la tesis, como protonacionalismo, en el que es un nacionalismo que se está gestando al albor de los jóvenes estudiantes marroquíes de familias ciertamente elitistas que han ido a estudiar al extranjero, ya sea a Nablus, ya sea al Cairo, ya sea a la Sorbonne, que empiezan a hacer el caldo de cultivo lo que será ese elemento nacionalista, pero que necesita un detonante, un catalizador. Ese catalizador, en el caso marroquí, en el caso francés, en la zona francesa, lo vas a encontrar claramente en el Agir Bereber, tomado ciertamente como una excusa. En el caso español tendrá que esperar un poco más y será con el avenimiento de la Primera República. Es ahí donde les pongo la influencia que Abdesalam Benuna también va a tener en la zona española, en el que todavía no está ni se le espera un joven Abdejalak Torres, que será quien tome el relevo después de la muerte de Benuna en el año 35. Del 31 al 36, la República implementa algo que es muy curioso, que es un interregno, un periodo de apostar por la labor de protectorado, por una labor civil. Piensen también otra cosa. Cuando hablamos de república pensamos que los gobiernos son monocolores, que son únicos, pero es que el gobierno de la república, incluso el primer gobierno de la república, está configurado por muchísimos elementos de la república. Algunos, como el Partido Socialista Obrero Español, durante la década del año 20, habían estado vendiendo continuamente la tesis del abandonismo. Lo que tenía que hacer España, si se hacía con el poder, lo que tenía que hacer España era abandonar el protectorado. Cuando eso se plantea en el verano de 1931 y además ante la Sociedad de Naciones, el primero que moviliza a su ejército es Francia a la zona interzonal, porque si España abandona eso, lo que va a hacer Francia es ocuparlo antes de que lo ocupen italianos, alemanes o ingleses. Es decir, que es que estamos también en un contexto internacional que muchas veces se nos escapa. De ahí el subtítulo de mi tesis era tensiones internacionales y conflictos internos. Una cosa no puede analizarse sin la otra. La forma de remendarse y que España tuviera que ejercer el protectorado a pesar de que la República no quería hacerlo ya, era establecer un protectorado civil. Por eso que muchos nacionalistas marroquíes luego considerasen que la República era una extensión a lo que había sido la monarquía de Alfonso XIII, incluso en algunos memorándum que se le entrega a Niceto Alcalá Zamora, se dice claramente que la política administrativa de la República es todavía peor o más dura que la de la etapa de Alfonso XIII. Y es interesante. Dentro de esta administración civil tenemos a Luciano López Ferrer, del año 31 al 33, Juan Moles Ormella o Manuel Rico Abello, que estuvo en dos tiempos, en el que nos encontramos cómo se trata de agilizar, dinamizar esta delegación de asuntos indígenas. Lo cierto es que la delegación de asuntos indígenas empieza a prestar atención a elementos que hasta el momento habían empezado a pasar o habían pasado desapercibidos, como era sobre la administración del protectorado. Se centran mucho en los boletines de información de la DAI, que tenemos un montón en el AGA, pues están centrados, como comentabais, ¿no?, en los cítricos, en los árboles frutales, en el comercio, en el intercambio. Y me resulta muy interesante cómo en el año 30 se habla primero de
una revuelta, luego una subversión, luego un elemento nacionalista. Les cuesta mucho hablar primero de un elemento reformista para luego hablar de elemento nacionalista. Es muy interesante ver cómo en la DAI sus informadores al principio le dedican un párrafo, en el siguiente número ya es párrafo y medio, en el siguiente número ya empieza a ser media página al final del documento, y cuando ya estamos en torno al año 34-35, en la DAI uno de los informes fundamentales es hacer un informe exhaustivo de cómo está evolucionando el movimiento nacionalista en la zona española, contrastándolo con la zona francesa, y empieza a ocupar mucha información, muchísimo interés y sobre todo mucha preocupación en la zona española. De esa forma llegamos al año 36-39, en el contexto de la Guerra Civil Española, en el que no me voy a extender mucho más, puesto que ya lo han comentado nuestros compañeros, cómo a través de Cerdeira o de otros autores se trata de influir en el elemento marroquí o el elemento nacionalista para apoyar los postulados de la República, pero ahí nos encontramos con un personaje que es fundamental, que es clave, y que también es otro personaje a los que me gusta definir, al igual que los anteriores y muchos, los que han salido aquí, camaleónicos. Lo podemos ver perfectamente en la etapa de la lectura de Primo de Rivera, lo podemos ver luego de nuevo en la etapa de la República, lo podemos ver luego en la primera etapa del franquismo y lo podemos ver luego incluso en la segunda etapa del franquismo en distintos puestos clave. Uno de ellos, por ejemplo, el general Varela, que va a ser uno de los mayores opositores al régimen después de que se establezca por su ascendencia monárquica, y eso no va a imposibilitarle que le nombren alto comisario de España en Marruecos. Por cierto, el archivo Varela también muy rico, que lo tenemos depositado en Cádiz y que también le invito a su consulta por toda la riqueza y la variedad que tiene. Juan Luis Beigbeder, cuando llega al frente de la alta comisaría, sus contactos son brutales. Es una persona que, digamos, no da opción. No hace falta estar en primera línea, ya está Luis Orgaz Joldi como alto comisario de España y Marruecos. Él no asume esas funciones hasta marzo del 37, pero entre bambalinas es un personaje que se mueve muy bien y que sabe atraerse a los elementos fundamentales, por ejemplo, el nacionalismo marroquí. Fíjense que España está dotando de algunos instrumentos o elementos a los nacionalistas marroquíes que la península, a medida que va avanzando el Frente Nacional, el Frente Sublevado, están quedando totalmente proscritos. Partidos políticos prohibidos en España. Allí se permite la fundación del Partido Reformista Nacional y el Partido de la Unidad Marroquí. La libertad de prensa o la libertad de asociación en la zona franquista empieza a quedar proscrita. Allí se les permite a los nacionalistas marroquíes asociarse, incluso montar órganos de publicación propios, aunque siempre tengan algún aval o un seguimiento por parte de la administración. ¿Qué están haciendo con esto? Ganándose su simpatía. Además, presentándose también el elemento marroquí, el elemento nacionalista en la lógica de lo que es el contexto internacional, luchando contra una amenaza, como era entonces la idea de la amenaza roja en ese contexto de internacionalización en lo que era la guerra civil y la toma de posiciones de los distintos bandos. Dicho esto, nos encontramos, por ejemplo, aquí les voy a poner algunos expedientes que a priori los nombres pues no dicen nada, pero tenemos he cogido este expediente como podría haber cogido cualquier otro, con el objetivo de que vean que en el contexto del Dahir Bereber del 16 de mayo de 1930, a pesar en que la administración española parece pues no tener un gran impacto y demás, fíjense que ya prácticamente en el primer momento tenemos ahí esas notas sobre la agitación de la población musulmana del Marruecos francés y la zona de Tánger con ocasión del Dahir del 16 de mayo de 1930, que regula el funcionamiento de la justicia y de las tribus de costumbre bereber. Y empiezan ya a hacer listados. Son listas negras. Son listados que empiezan a hacerse un seguimiento a esas personas, a ver qué finalidades pueden tener, en qué medida pueden estar a favor o en contra de la labor de administración española. Se les empieza ya a fichar. Piensen que estos ya también tienen determinadas células que pasan por la administración. En algún momento cualquier ciudadano tiene que pasar por la administración, ya sea para regular un comercio, ya sea para compra-venta de una propiedad, ya sea para renovar su célula personal, ya sea para pedir un pasaporte, un visado al exterior. Necesita el contacto con la administración. En algún momento tienes que pasar por el embudo y en ese momento estás fichado. Ya saben quién eres, saben dónde vives, saben dónde te reúnes,
saben si has estudiado en una escuela coránica, si no has estudiado en una escuela coránica, si has estudiado en un liceo, qué formación tienes. Eso te lleva también a quiénes son tus padres, si son gente de la élite nobiliaria, si no. Hay un estudio sociológico que es brutal. Otra de las famosas imágenes que nos encontramos es esta de aquí, que a priori no nos dice mucho, pero que es interesante, por ejemplo, el seguimiento que se hace de esta personalidad, que la ven aquí en el centro, que es el emir druso, Chekib Arslan, que es uno de los principales impulsores del panarabismo en esta región y que va a promover en gran medida estas agitaciones o levantamientos en la zona fundamentalmente francesa. Es interesante el ver cómo incluso a la administración les llegan fotos. Es decir, esta foto no ha sido tomada por alguien de la administración, sino que ha debido ser tomada por alguien de un círculo muy íntimo y, sin embargo, esta foto aparece adjunta en varios de los informes de seguimiento. Lo que ya no podemos contrastar o saber, más allá de algunos personajes que son evidentes, como es el caso de Chekib Arslan, si esos números coinciden o no coinciden con los que dice el informante, si se encontraban allí o no, pero es constante las apreciaciones. Estaba recordando ahora, cuando hacía la tesis doctoral, que hay seguimiento en el que dice: hoy se han reunido en el huerto de Torres, en la casa de Torres, se ha reunido tal, han entrado por tal puerta, se han reunido durante tantas horas, y a lo mejor en 2 informes después te encuentras incluso ya un extracto de lo que se ha hablado. La información es tan rápida, hay tanto infiltrado en todo ello, que esto parece casi una suerte de estasis de la época. No sabes de quién te puedes fiar, no sabes quién es el informador, porque imagínense para que hasta una foto tan personal hubiera llegado a manos de la administración, por cierto, al que estaba al cabo de todo ello. Fíjense que esta fotografía, el expediente está fechada el 6 de noviembre del año 30, esta foto debió ser como muy tarde en la visita del emir Arslan, en torno a agosto del año 30, y que tampoco van muy dilatados, y estamos en los principios en los que se supone que todavía no está estandarizada toda esta información. Quiero que veamos un salto cuantitativo. Lo cualitativo es más difícil, pero en el que la administración ya sí que empieza incluso a hacer este sistema, esa sistematización, y en el AGA una de las cuestiones que me encontré más interesantes fue esta ficha nacionalista. Lo gracioso es que estaba la plantilla, pero que hay expedientes totalmente completos en el que a partir de ella, pues fíjense ya cómo empiezan a hacer una persecución, una estandarización y elementos en los que sabemos absolutamente todo. Fíjense, esa depende del Servicio de la Intervención Territorial de Chagüén, el espacio para la fotografía propiamente, la ficha nacionalista en la que aparece el nombre, el poblado, la cábila, el nombre del padre, de la madre, el estado, nombre de la mujer si lo tiene, la edad, nombre de los hijos, cofradía a la que pertenece, partido al que pertenece o con el que simpatiza, que incluso ahí no solo es para tema de partido político, que puede ser el Partido Reformista Nacional, el PUM, sino incluso también para la persecución y seguimiento del elemento masónico, que nos vamos a encontrar, como es en la ficha, por ejemplo, las de Yalac Torres, que tienen su expediente y algunas de ellas lo pueden consultar en el archivo de Salamanca. En el AGA hay muchas fichas como esta. Y luego un historial que se puede extender tanto como el escribano lo considere oportuno. Tomás García Figueras tiene muchos escritos, le interesa muchísimo hacer ese seguimiento sobre distintos elementos que podemos considerar subversivos, pero que en ocasiones también fíjense el doble arma de esas fichas, porque esto puede ser un elemento punitivo de persecución, pero también puede ser un elemento de o colaboras conmigo o filtro determinada información a medios que no te interesan. Y mantenemos un contacto sistémico. Para ir concluyendo, les quería facilitar aquí también del año 31, fíjense, del 16 de febrero del año 31, el documento es mucho más extenso, yo les he hecho aquí una transcripción, en el que se mandan cuestionarios constantemente, ese es uno de tantos, en los que tienen sobre todo un gran interés, por ejemplo, agrupaciones y sociedades de marcado carácter nacionalista o xenófobo. El nombre, cuáles son sus fines, cuáles son sus ritos, sus propagandas, ramificaciones en el resto de Marruecos, cuánto está arraigado en determinadas regiones, en determinadas zonas, en distintos ámbitos. Si son realmente para fines culturales, representaciones teatrales,
si han estudiado en el país, han estudiado en Madrid, han estudiado en Nablus, han estudiado en Palestina, han estudiado en el Cairo, han estudiado por ejemplo, en la Sorbonne. Eso significa también que al estudiar en extranjero pueden entrar en contacto con otros jóvenes nacionalistas de otros países, por ejemplo, tunecinos, argelinos, que incluso van a generar asociaciones internacionales que pueden suponer un apuro para este caso. Es decir, el seguimiento no es ya solo a un nivel, podríamos decir, local, sino que también es a un nivel internacional, en el que también se va a empezar a mandar esto a consulados internacionales para recopilar información y centralizarla. Problema: es tal el volumen de información que es imposible filtrarlo todo. Y la Delegación de Asuntos Indígenas, como otro cuerpo adscrito a la Alta Comisaría, tampoco puede hacer toda esa labor ingente de filtrado. Nos encontramos con montañas de expedientes que, como decían algunos de los compañeros, hay cajas en el Haga que abres que se nota perfectamente que no han sido abiertos o revisados prácticamente en el momento en el que se archivaron, se cerró la caja y ahí quedó como lo dejó el escribano, con el mismo nudo o grapado como en el año 36, 39 o en el año que se elaboró ese informe. Otro de los elementos que también nos encontramos, y a mí me genera más pena, ¿no?, es cuando ves se adjunta informe o se adjunta fotografía y vas y ya no está el informe. Entiendo que son informes vivos que los van sacando, los van moviendo, o se remite a Madrid con la idea de que en algún momento la Dirección General lo vuelva a remitir a la Alta Comisaría, ya no se remite, o se remite en un expediente que no va con otro expediente. De ahí os recordaba la tentación cuando decía el compañero, tú como archivero, dices, no, esto tengo que colocarlo aquí, esto lo tengo que priorizar, porque me encuentro información del año 34, que a lo mejor es un expediente del año 49, porque en ese momento hacía falta esa ficha nacionalista que se había empezado a confeccionar en el año 34, lo han ido rellenando en el año 39, 38, como un historial clínico nuestro, pero que ya no vuelve a su clínica o a su hospital de origen, sino que ya se queda en el último elemento en el que nuestro especialista pues pidió nuestro historial clínico. Entiendo que esto debería ser así. Y para concluir, quería hacer, como no podía ser de otra forma, la dificultad con la que nos encontramos en España a la hora de investigar. Yo, por suerte, para mi tesis doctoral o en el tema de la información, muchas veces el futuro o casi el azar que nos encontramos los investigadores quiso que toda esa documentación perteneciera a Presidencia del Gobierno. Y por el hecho de pertenecer a la Presidencia del Gobierno no he tenido dificultad alguna de poder revisar documentación que está secreto, confidencial, reservado o en otros fondos. Pero la parte que afectaba a Ministerio de Asuntos Exteriores, desde la aplicación de la mala aplicación realmente de la Ley 9/1968, de una forma ciertamente abusiva del 2011, en el que se bloquea toda la información de exteriores de nada menos que el tiempo de los Reyes Católicos, no solamente en los últimos 25 o 50 años, surgió la necesidad de hacer una denuncia a través de un grupo de investigadores, entre los que nos encontramos pues algunos como el profesor el catedrático Juan Carlos Pereira, el profesor Carlos Sanz, Antonio Niño y muchos otros, asociaciones también como la HC, en la que hemos denunciado el abuso que se hace del uso de esta ley sobre secretos oficiales, que no permite una desclasificación sistémica de la información y que en principio pues todo queda bajo un paraguas de reservado secreto, sin ni siquiera filtrar la información si realmente es sensible o no y puede herir la sensibilidad o el derecho a la intimidad de las personas que lo habían fabricado. Entiendo que documentación de los años 30 o de los años 50, que estamos casi al punto de cumplir el centenario, debiera herir pocamente la sensibilidad de algún ser de entonces, salvo que tenga 180 años y siga todavía entre nosotros. Yo creo que ya también el derecho que a nosotros como investigadores, lo primero, que ya de por sí, pero también como ciudadanos que tenemos derecho a conocer nuestra historia y el acceso a la información recogida también en nuestra Constitución, flaco favor hacemos a la investigación histórica, a las tesis doctorales, a la investigación como arma científica, elemento científico y a cualquier elemento que vemos esa dificultad. Fundamentalmente en la documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores, que de cierta forma sigue secuestrada, ya sea fundamentalmente en el Haga o en el propio archivo. Es verdad que la que se ha puesto en el Archivo Histórico Nacional ya hasta el año 31
no presenta tantas dificultades. Y la otra también que trabajábamos tangencialmente aquí, que era la que dependía del Ministerio de Asuntos de Defensa, perdón, en el que también pues, tenemos un montón de información, o expedientes de militares, demás, de este contexto, que nos permitiría, pues a lo mejor, siguiendo el expediente militar del comandante en Palazón, de Antonio Añoveros, de García Figueras, de propiamente algunos de los militares africanistas, hacer un seguimiento. Y por mi parte espero haber sido breve. Muchísimas gracias por su atención y quedo dispuesto pues, a las intervenciones o preguntas que tengan a bien hacerme en el turno de debate después ya de la comida. Muchísimas gracias.